Muy buenas noches familia, ¿cómo estamos? Dios les bendiga, estamos una vez más aquí para poder continuar nuestro discipulado, nuestro estudio del libro o el Evangelio de Juan. Esta vez estamos ya en el capítulo 18. Pero antes, como lo hacemos siempre de costumbre, pidámosle a Dios para que nos bendiga en esta noche. Señor amado, agradecemos tu presencia sobre nuestras vidas y tu presencia sobre la vida de las personas que están escuchando, Señor, este pequeño estudio, Señor. Pedimos, Señor amado, que tengas misericordia, nos ayudes a comprenderlo a través de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que todo lo que hablemos sea para la gloria de tu nombre, Señor, y que tu Hijo Jesucristo sea glorificado sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos, como ya hemos mencionado, estamos llegando ya a los últimos capítulos de este precioso libro, Evangelio de Juan, y estamos en el capítulo 18. Y este capítulo, o a partir de este capítulo, comienza la narración de lo que viene a ser todo el calvario, el martirio, la tortura, la crucifixión y posteriormente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de aquí, eh, vamos a ver más lo que viene a ser una narración por parte del discípulo Juan, contando algunos detalles un poco diferentes a lo mejor de los otros evangelios. Nos ayuda a entender un poco más de las cosas. Hasta el capítulo 17, que fue la aula pasada, vimos a Jesús junto con sus discípulos enseñándoles. Vimos esa preciosa oración que Jesús hizo por sus discípulos y luego la extendió para con nosotros, bendiciéndonos y pidiéndole al Padre para que nos ayude, para que nos proteja, para que nos bendiga. Y ciertamente si hoy estamos aquí escuchando esta palabra, este mensaje, si hoy tenemos la oportunidad de escuchar, es porque el Padre oyó la oración de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado vida y nos ha permitido de que estemos delante de su presencia para poder aprender más, para poder amarlo más, para poder conocerlo más, para que podamos dejar a un lado los pensamientos negativos o los preconceptos o nuestras cargas, dejémosla a un lado y podamos con libertad poder caminar hacia el mensaje de la cruz y poder entenderla y poder saborearla, lo precioso que es y poder entender a través de la luz del Espíritu Santo qué es lo que significa y todo el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo. Porque aunque tenemos una idea, yo creo que solamente en la eternidad podremos saber y realmente entender qué es lo que este sacrificio significó para nosotros. Hoy, como ya le hemos mencionado, aún vemos como si fuese a través de un velo, de una cortina. No vemos aún claramente por nuestras limitaciones, ¿verdad? Por nuestra eh, como ser humano, por nuestras limitaciones mentales, psicológicas, por la mancha del pecado que aún existe en nuestro corazón, en nuestras vidas, que no nos permite realmente entender todo por completo, todo el cuadro por completo. Pero con lo que ya podemos ver, ahora sí podemos gozarnos y alegrarnos y disfrutar y agradecer la grande misericordia que Jesús y Dios tuvo para con nosotros. Versículo 1 dice así, comienza la narración, dice, después de haber dicho esto, acuérdense que todo esto es de corrido, ¿verdad? Como si fuese continuación del capítulo 17. Jesús, dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. En otros evangelios ese huerto se describe como el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Donde Jesús estaba en ese momento. Versículo 2 dice, también Judas, el que le iba a entregar, el traidor, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, que había salido de en medio de los 12, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, ve lo que tienes que hacer, y Satanás, dice la palabra, que entró en su corazón, él salió de en medio de Jesús y se fue a hacer lo que tenía que hacer, que era llamar
a los romanos, a los judíos y entregar a su maestro Jesús, a su amigo Jesús. Entonces él, como estuvo constantemente con Jesús, era uno de los dos, él conocía todo de Jesús, conocía sus costumbres, conocía toda su forma de ser, conocía y entendía qué es lo que le gustaba, qué es lo que él hacía por costumbre y los lugares, ¿verdad? Los lugares donde Jesús frecuentaba, donde Jesús iba a menudo. Y eso solamente es capaz alguien que te conoce realmente, un amigo. Y eso era lo que Judas era un amigo para Jesús, perdón, o Jesús mejor dicho, era un amigo para Judas, porque Judas sabemos que nunca realmente fue un amigo verdadero de Jesús, pero Jesús sí. Y Judas conocía todo de Jesús y sabía dónde Jesús se reunía a menudo con sus discípulos. En otras partes también dice que Jesús oraba siempre en este lugar también. Y Judas lo sabía muy bien, entonces él sabía de que Jesús probablemente iba a estar en ese lugar junto con los otros. Versículo 3 dice, entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. ¿Para qué? Para prender de una vez por todas a Jesús. La corte romana era un grupo de soldados que no era poco en número, sino que eran suficientes. Algunos calculan que eran más de 100 que iban juntos con los alguaciles de entre los judíos para poder prender a Jesús. ¿Y por qué tanta gente? Nos preguntaremos, ¿no? Porque recuérdense que una multitud siempre seguía a Jesús. Entonces, aparte de sus discípulos, existían chances de que hubiese otras personas que estuviesen junto con Jesús en ese momento y se levantasen para poder tal vez proteger o defender a Jesús si tuviesen problemas. Entonces fueron una cantidad importante de hombres juntos con armas para poder realmente de una vez por todas prender a Jesús. Jesús pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos les respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, o sea, cuando Jesús le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Detengámonos un minuto aquí y completemos con algunas ideas lo que está pasando aquí. En otras partes de los evangelios podemos ver de que Judas, cuando entrega a Jesús, él lo hace a través de un beso. Era la señal que él había determinado para con los romanos y con los judíos para confirmar realmente quién era Jesús. Estaba de noche, era de madrugada y no querían cometer ningún error, no querían confusiones, no querían de que alguien a lo mejor se haga pasar por Jesús y ellos acabasen capturando a alguien que no fuese Jesús. Entonces Judas era la persona correcta porque él conocía muy bien y no tenía cómo equivocarse de persona. Y Judas se entrega a Jesús con un simbolismo que es a través de un beso. Judas besa a Jesús y con esa señal los romanos y los judíos tienen la confirmación de que realmente el que está ahí es Jesús de Nazaret. Y esto es tremendo porque un beso representa un cariño, representa un afecto, representa una costumbre que nos gusta hacerla con personas que nos agrada, que incluso amamos. Y hacerlo de esta forma era tremendamente cruel y tremendamente traidora, digámoslo así, porque no tuvo ni siquiera el coraje de apuntarlo y decirle, tú eres y te estoy entregando, sino que aún hasta el último momento él estuvo en su papel que estuvo durante todos esos 3 años que siguió a Jesús, un papel de mentira, un papel que quería demostrar a los otros algo que él no era, que es lo típico de un traidor. Judas era la persona o era el discípulo que nadie desconfiaba a lo mejor.
que las personas veían y pensaban, este aquí es un cristiano, este aquí es uno de los de Jesús, porque se comporta, porque habla de esa forma, porque hace las mismas costumbres, porque es cercano a Jesús. Y esto es increíble porque lo continuamos viendo entre nosotros. Personas que se comportan como Judas, traidores del cristianismo, que se dicen cristianos, que se visten como cristianos, que practican los simbolismos de cristianos, que incluso tienen posiciones y cargos importantes dentro de la comunidad cristiana, pero que en realidad nunca se convirtieron al Señor Jesús, que realmente nunca creyeron verdaderamente que Jesús era el Señor y Salvador, y que nunca realmente sus corazones se humillaron delante de Jesús, reconociendo sus pecados, reconociendo sus errores y arrepintiéndose, que es lo que realmente estamos llamados a hacer, sino que siempre están vistiendo una máscara, una vestimenta como Judas, y que incluso hasta el final quieren aparentar y quieren hacerse pasar como uno de nosotros. Oran, cantan, adoran, predican, enseñan, todo lo hacen, pero en realidad son Judas vestidos, o son personas que están vestidos de Judas. Y cuando Jesús les respondió, dice, cuando Judas entregó, confirmó que Jesús era realmente el que estaba ahí, Jesús dice que respondió y le dijo, yo soy. Y fíjese lo curioso que dice aquí, retrocedieron y cayeron a tierra. Recuerden que muchas veces lo hemos dicho aquí, de que esa palabra yo soy para nosotros pierde un poco de valor porque digamos que es una palabra que usamos muy a menudo, que no tiene mucha importancia, pero que esto es tremendamente importante, porque lo que Jesús está diciendo, yo soy, es la misma descripción o de la misma forma como Dios en el Antiguo Testamento se presentó a los padres, a Moisés, cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Si me preguntan, ¿quién me ha enviado? Moisés preguntaba, ¿qué les digo? Y Dios le dice, diles que yo soy. Entonces Jesús está nuevamente, una vez más, diciendo, yo soy ese Dios del Antiguo Testamento. Porque recordemos que Dios, a pesar que está en tres personas, es uno, es una unidad compuesta, ¿verdad? Entonces esto es impactante porque en ese momento, cuando Él se manifestó quién era verdaderamente, lo hizo a través de palabras que describían quién era Él realmente, que era el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces el poder de Dios estaba en esas palabras que salieron de la boca de Dios. Y dice que enseguida las personas que estaban ahí, los romanos y los judíos, retrocedieron y cayeron todos a tierra. ¿Por qué todos cayeron a tierra? Por causa del poder de las palabras de Jesús, porque quien estaba delante de ellos era el propio Dios. Y cuando Él habla, cuando Él se manifiesta, cuando su autoridad se impone, no hay quien se ponga delante de Él, no hay quien se mantenga en pie delante de Él. Jesús dice, entonces Jesús volvió a preguntarles, de esta vez sin manifestar mucho su nombre, dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, probablemente temerosos, a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ellos habían presenciado algo que nunca les había pasado. Imagínense, ustedes están con armas, están en una posición de autoridad, están queriendo prender a alguien, y a lo mejor algo pasa en tu vida, en tu corazón y en tu mente, que sientes un poder que te recorre todo el cuerpo y simplemente caes a piso, caes a tierra. Estos hombres estaban confundidos, no sabía qué les estaba pasando. ¿Por qué todos cayeron al mismo tiempo? Respondiendo Jesús les dijo, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos, los 11 que estaban juntos con Jesús.
Fíjese que incluso hasta el último momento Jesús tiene aquel papel de protector, de aquel que cuida, de aquel que está pendiente, que está siempre atento, protegiendo a sus discípulos, a los que son suyos, a los que le pertenecen a él. Dice, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me distes, ninguno perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Fíjese en los detalles, la preciosidad de la descripción en los detalles de esta narración. Dice que Pedro, Simón Pedro, recuerden que su nombre era Simón, su nombre verdadero era Simón, pero Jesús le cambió el nombre a Pedro. Simón Pedro tenía una espada. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué que Simón Pedro tenía una espada? Pedro era pescador. Él no tenía por qué tener una espada. Probablemente él sospechaba de que ya lo iban a arrestar a Jesús y él en el intuito de querer defenderlo, se cargó una espada para poder defender a Jesús. ¿Por qué? Porque recuérdese que Pedro amaba a Jesús. Dice que en el momento, me imagino yo, la sangre le subió a la cabeza y dice que enseguida sacó la espada e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Fíjese los detalles, la oreja derecha. En otros evangelios vemos un poco más de detalles en toda esa historia y sabemos de que realmente le cortó la oreja y después Jesús se la volvió a colocar. Hizo un milagro extraordinario en ese momento. Ahora, el detalle importante es de que no es de que Pedro quería cortarle la oreja a este siervo llamado Malco. En realidad Pedro quería cortarle la cabeza, quería herirlo de muerte. Pero Pedro, recuérdense que era un pescador y al ser un pescador, él no tenía mucha habilidad con una espada. ¿Ok? Él no era un soldado, él no era un revolucionario. Él era un pescador y los pescadores no andan con espadas. Entonces él no tenía esa habilidad de maniobrarla. Entonces le falló la puntería, le falló el cálculo, le falló la pericia para poder cortarle la cabeza a este hombre, por suerte. Y acabó cortándole la oreja derecha. Y la Biblia dice en los evangelios, nuevamente repito, que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, detente, el que a hierro mata, a hierro muere. Y enseguida dice la palabra que Jesús tomando la oreja, le colocó la oreja de vuelta y la restauró de la forma original como era la oreja de este hombre. Entonces pasó un milagro extraordinario. Y el detalle también de que sabemos el nombre de este siervo. Y esto me llama la atención y es una pregunta que me hago y yo creo que nunca voy a tener respuesta. Es por qué que sabemos el nombre. Hay muchos relatos de la Biblia que Jesús hizo milagros, diferentes personas y muchas veces no sabemos el nombre. Por ejemplo, hace poco hablamos de la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. No sabemos el nombre de esa mujer. Y así hay muchos relatos, ¿verdad? La mujer sirofenicia también no sabemos su nombre. En fin, hay muchos relatos. Pero aquí la palabra de Dios y Dios hace el detalle de enseñarnos y decirnos cuál era el nombre de este hombre, de este siervo al cual recibió ese milagro. Y su nombre era Malco. Ahora, ¿por qué que a él sí tenemos su nombre y no de las otras personas? Es algo que seguro nos va a quedar pendiente para preguntarle al propio Jesús cuando estemos en la eternidad. Una de las cosas que tengo en mi lista para preguntarle. Versículo 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, o sea, guárdala. Dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿Qué significa esta copa? No es una copa para emborracharse, no se confundan, por favor. No es una copa de vino, no es una copa de cerveza, no es una copa de nada.
Esta copa, o llamado también cáliz, es el juicio que Dios había determinado para que nosotros la pudiésemos tomar, y Jesús la tomó en nuestro lugar. Sabemos eso porque en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, sabemos de que una de los castigos que Dios va a derramar sobre la tierra es las copas. Tenemos las trompetas, tenemos varias cosas, y la copa era una de esas cosas. Es uno de los juicios que Dios ha determinado para el mundo. Jesús también, en los otros evangelios vemos también cuando Jesús estaba orando, Él le dice, recordemos que Él le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Entonces ese cáliz o esa copa significa la misma cosa, significa juicio, ¿ok? Juicio o castigo. Ese juicio y ese castigo que era para nosotros. Recuerden, Isaías dice que el castigo que era sobre nosotros o que era para nosotros fue colocado sobre Jesús, y Él recibió esa copa. Entonces esa copa Jesús la abrazó, la agarró con todas sus fuerzas y dijo: Pedro, es necesario. ¿Acaso yo no he de beber esa copa? ¿Acaso yo no he de pasar por este juicio? ¿Acaso yo no he de pasar por este castigo? Es necesario que yo lo haga. Jesús confirmando para qué y por qué que él estaba ahí en ese momento y para qué que había nacido. Entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que le había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús, o sea, prendieron a Jesús y se lo llevaron. Y Pedro continuaba siguiendo a Jesús de escondidas, a escondidas. ¿Por qué? Porque Pedro, recuérdense que amaba a Jesús, ¿ok? Entonces él seguía a Jesús. Dice, y también otro discípulo, que no sabemos su nombre, pero que entendemos que ese otro discípulo es Juan, precisamente el que está relatando y escribiendo este libro. ¿Por qué? Porque muchas otras veces él se describe a sí mismo como el discípulo, o el discípulo amado, o el discípulo al que amaba Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Entonces, cuando Jesús fue llevado delante de la casa del sumo sacerdote, este discípulo, que Juan, entendemos que es Juan, consiguió entrar junto con Jesús dentro de la casa del sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué que él consiguió hacer eso? Porque dice que él era conocido del sumo sacerdote. A través de los estudiosos sabemos de que la familia de Juan, la familia de Juan era una familia probablemente adinerada y con mucha influencia dentro de los judíos. La mamá de Jesús, sabemos de que ella constantemente también daba ofrendas y sustentaba el ministerio de Jesús. Entonces era una familia que tenía negocios, de la pesca, y probablemente tenía muchas embarcaciones. Entonces se entiende que era una familia adinerada y que era una familia que pertenecía probablemente a la élite. Por eso que tenían esa cierta influencia, y Juan, como hijo de ellos, era conocido de entre las personas, y por eso le permitieron entrar dentro de la casa del sumo sacerdote donde habían llevado a Jesús. Y cuando él vio que Pedro se había quedado del lado de fuera, entonces él salió y le pidió a las personas o a la portera para que le dejasen entrar a Pedro. Este es mi amigo, él está conmigo, déjanlo entrar, háganlo entrar. Y dice que Pedro entró. Versículo 17. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos
de este hombre, o sea, de Jesús, y él le dijo, no lo soy. Aquí donde vemos que viene la primera negación de Pedro. Aquí donde comienza realmente esa historia pesadísima de Pedro, donde el temor le jugó una malísima pasada. Y aquí vemos la primera vez que él negó a Jesús. Recuérdense que Jesús le profetizó y le dijo de que él iría a negarlo 3 veces. Vemos la primera. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie calentándose. Versículo 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús cerca de sus discípulos y de sumo sacerdote le interrogó a Jesús acerca, de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió y le dijo, yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído de lo que hablé. He aquí estos saben lo que he dicho. O sea, Jesús le está diciendo, si tú quieres saber, muy fácil, pregúntale a quien sea, porque nunca yo he hablado nada secretamente. Todo lo que lo he dicho abiertamente. Entonces tú no tienes por qué, en pocas palabras, estar aprisionándome porque no he hecho nada equivocado, no he hecho nada errado, no he transgredido ninguna ley. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Este hombre no sabe lo que estaba haciendo, estaba abofeteando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 23 dice, Jesús le respondió y le dijo, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces todo esto pasó, ¿cierto?, en la casa de ese sumo sacerdote llamado Anás, y lo mandó a Caifás, que era otro sumo sacerdote. En realidad tendría que haber solamente uno, pero como existía una corrupción grande, había en esa época dos. Anás era el suegro de Caifás. 25 dice, Simón Pedro estaba de pie, recuérdese, calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Una vez más, Pedro, por segunda vez, niega a Jesús. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, o sea, era pariente de Malcom. Recuérdense, a quien le habían cortado la oreja era pariente y él había visto lo que Pedro había hecho. Y le dijo, no te vi yo con él, con Jesús en el huerto, o sea, cuando le cortaron la oreja a mi pariente. Tú no estabas ahí, no eras tú el que le habías cortado la oreja. Y Pedro dice, lo negó otra vez, por tercera vez, y al instante cantó un gallo. Recordemos que la profecía de Jesús era, Pedro, me vas a negar 3 veces, y cuando lo hagas, escucharás al gallo, el gallo cantará. Como ya lo he mencionado, se cree de que no es un gallo como nosotros lo conocemos el animal, ¿verdad? Sino que probablemente era un soldado que al haber el cambio de guardia se hacía tocar un instrumento que se llamaba gallo. Entonces, al tocar ese instrumento fue el cambio de guardia. Entonces, esa era la señal que Jesús le había dado a Pedro de que lo iba a negar 3 veces. Entonces, el gallo cantó significa ese instrumento o esta señal fue dada. Probablemente algún tipo de trompeta o alguna cosa hecho con animal. Versículo 28 dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, o sea, ya había amanecido, y ellos no entraron al pretorio
para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Por qué? Porque el pretorio era un lugar de los romanos y ellos no querían contaminarse porque los gentiles eran considerados inmundos. Entonces ellos se contaminarían y recuerden que en ese día ya había amanecido, iba a ser la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, que fue precisamente el día que crucificaron a Jesús. 28. Pilato entonces salió afuera. Aquí vemos por primera vez el nombre de Pilato y dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Ellos le respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato le dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Yo no lo quiero aquí, ustedes ven sus problemas. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Entonces, ellos lo llevaron no para hacerle un juicio a Jesús. Ellos le llevaron directamente porque querían matarle. ¿Ok? Y sabemos de que toda persona que es llevado delante de un juez es inocente, ¿verdad? Hasta que se pruebe lo contrario. Pero ellos no, ellos llevaron a Jesús ya con la sentencia dada. Ellos no podían matarlo porque según la ley ellos no podían hacer eso. Y recordemos que era la Pascua, entonces ellos no podían tampoco contaminarse matando a alguien. O sea, para ellos era más importante las apariencias que el hecho. Eso es la religiosidad. Entonces le llevaron para que los romanos lo matasen. Para que se cumpliera, dice el 32, la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilatos volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense esa pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondiendo dijo: ¿esto dices tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? O sea, ¿cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? ¿Ha salido de ti o lo has escuchado de otras personas? Pilato, en una forma desafiante, le dice: ¿acaso soy yo judío? ¿Qué tengo yo a ver con ustedes? Sería ¿no? ¿Qué tengo yo a ver con usted? ¿Por qué yo debería saber? ¿Por qué yo debería importarme? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino, recuérdense de la pregunta que él había hecho si era rey. Entonces Jesús comienza a responder y dice: mi reino no es de este mundo. ¿Okay? Eso es lo que los judíos nunca comprendieron y hasta ahora no han comprendido. Jesús era rey, pero su reino no era de este mundo. Su reino era espiritual. Su reino es espiritual. Los judíos estaban esperando un rey que dominase sobre la tierra, un rey que dominase sobre los enemigos de los judíos, un rey que se impusiese y colocase y trajese paz para el mundo entero, colocando a los judíos por encima de toda la humanidad, sobre todos los hombres. Ese era el rey que ellos esperaban. Ese era el Mesías que los judíos anhelaban. Pero Jesús, siendo rey, él no vino para eso. Él vino para darnos vida y vida en abundante, como dice su palabra. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían por mí. ¿Quiénes son los servidores de Jesús? Los ángeles. Para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Fíjese esa parte aquí, más ahora, ese detalle. Ahora, en este momento, en este instante, mi reino es espiritual. Mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Pero un día lo será, incluso el terreno. ¿Ok? El terreno también será. ¿Por qué? Porque nos ha prometido que Él regresará. Él nos ha prometido que Él volverá y su palabra ha de cumplirse. Y cuando Jesús vuelva nuevamente, la segunda venida de Jesús, esta vez vendrá como rey pleno sobre
todo el universo, inclusive la tierra, y reinará, dice la palabra, con vara de hierro sobre toda la humanidad. Entonces, cuando venga por segunda vez, ahí sí vendrá como rey de toda la tierra. Incluso será rey físicamente, digámoslo así. Pilato dice, entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús le respondió, está claro que esa pregunta, si es que tú eres rey, es con sarcasmo, ¿verdad? Con cachita. Tú dices que soy rey, le dice Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar ¿qué? Testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Fíjese las palabras de Jesús. Jesús le responde y le dice, sí, yo he nacido para esto. Yo he nacido para ser rey, pero no rey de este mundo, sino el rey celestial. Y ahora mi misión es, yo he venido a este mundo, no para reinar y gobernar como el rey de esta tierra, sino yo he venido para dar testimonio de que existe una verdad y esa verdad es Él encarnado. Y fíjese lo que dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esto es importantísimo porque esta es la conclusión que llegamos, que es la conclusión de que llegamos de que aquel que no escucha a Jesús, aquel que aún es enemigo de Jesús, no está en la verdad. La verdad no está sobre su vida. Y si hoy tú escuchas la voz de Jesús, tú estás en la verdad. Pilato le preguntó y le dijo, ¿qué es la verdad? Fíjese en la pregunta filosófica. Desde aquel entonces ya incluso esto Pilato lo dice, profundamente influenciado por los griegos, o la cultura griega. Era una cultura de filósofos, como sabemos, y de pensadores. Y desde ese entonces la verdad ya se cuestionaba, como hoy en día se cuestiona gracias a este posmodernismo en el que vivimos. Hoy no es verdad que muchas personas dicen, ¿qué cosa es la verdad? Para muchos la verdad es subjetiva, no es objetiva. Para muchos la verdad no es, digamos, objetiva, sino es relativa. Algunos dicen, tu verdad no es la verdad, porque tu verdad no es igual que mi verdad. Entonces tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Hay muchas personas que piensan de esa forma. Hay otros que piensan que ni siquiera nadie tiene la verdad, sino que nada tiene sentido, que la verdad no existe, que todo es relativo. Entonces, algo así Pilato le está diciendo. ¿Qué cosa es verdad? ¿Existe la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque no la conozco. No la conozco, no existe verdad o no hay verdad. Y si hay verdad, ¿dónde está? Y ese pensamiento se arrastra hasta estos tiempos. Y las personas no quieren creer en la verdad, no quieren escuchar la verdad. Y lo hace muchas veces para esconder su pecaminosidad. Cuando tú le predicas el Evangelio, cuando tú le enseñas y le pides que se arrepiente de sus pecados, mucha gente, yo lo he escuchado muchas veces, te dice, pero ¿cómo tú sabes que lo que tú estás diciendo es verdad y no es verdad lo que yo creo? Porque para ellos la verdad no es objetiva. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. La verdad es una persona, es Jesucristo. Y la verdad es verdad, te guste o no te guste. La verdad es la verdad, te ofenda o no te ofenda. La verdad es la verdad, creas o no lo creas. La verdad apenas es una expresión de la realidad. La realidad describe una verdad absoluta. Hay mucha gente, por ejemplo, que te dice que no cree en la verdad y que a veces te niega cosas tan obvias como la gravedad, por ejemplo. Y alguien te dice, no, yo no creo en la gravedad, eso no existe, eso es algo que se armó. ¿No? Hay gente realmente que no cree en la gravedad. Hay un grupo como los terraplanistas, por ejemplo, que no creen en la gravedad. Muchos de ellos dicen que la gravedad no existe, que es una invención. Pero sabemos que si nosotros lo lanzamos desde un segundo piso, la realidad va a demostrar que existe una verdad. Y esa verdad es de que sí existe gravedad.
Y que la creas o no la creas, desde un segundo piso vas a caer como una piedra hacia abajo. ¿Por qué? Porque la verdad es objetiva, es clara, es absoluta. Esa verdad es Jesucristo y todo lo que Él nos ha enseñado, lo que nos ha dicho, es la pura verdad. Lo creas o no lo creas. Dios es Dios, lo creas o no lo creas. Si lo crees, Él es Dios. Si tú no lo crees, Él continúa siendo Dios, porque la verdad es de que Dios es Dios y Jesús es Dios. ¿Entienden? Toda esta profundidad que existe en estas pocas palabras que Pilato dice sobre la verdad. Y habiendo dicho esto, dice, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Fíjese, esto es tremendo porque Pilato, que estaba ahí colocado como juez, no encontró ningún delito, porque Jesús no dijo nada que fuese culpable o que fuese culpaminoso o que diese a entender a Pilatos de que Jesús había hecho algo malo. Pilato sabía una verdad, ¿ok? Pilato sabía una verdad de que Jesús era inocente. Fíjese dónde está cómo son las cosas. Él diciendo de que era verdad, él sabía una verdad en su corazón y era de que Jesús era inocente, ¿ok? Pero dice que como era de costumbre entre vosotros, que os suelte a uno en la Pascua, ¿ok? Había en la Pascua una costumbre de que se soltaba a un preso y se le entregaba a los judíos como para agradarlos. Era una costumbre de aquella época que los romanos hacían. Entonces, él sabiendo que Jesús era inocente y que existía una verdad en ello, aún con todo él tomó la decisión de lavarse las manos, como lo vemos en otras partes de los evangelios. Él hace el acto de lavarse las manos diciendo así, yo no tengo culpa, pero en realidad sí la tenía. Dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Él le pregunta a los judíos, a la gente que estaba ahí y a los sumos sacerdotes y a todos los sacerdotes que estaban ahí culpando a Jesús. Versículo 40, terminamos ese versículo diciendo, entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Entonces, había esa costumbre de que soltaran a un preso. El preso era alguien que realmente había cometido un crimen, un delito. Y Barrabás era uno de esos que había cometido un delito, era ladrón. Entonces, él estaba preso justamente porque había cometido un delito. Entonces él, lavándose las manos, le dijo a los judíos, ¿seguro que ustedes quieren que suelte a Jesús, el rey de los judíos, o prefieren que yo suelte a otro? Y los judíos que querían matar a Jesús, sin dudar alguna, dijeron, suelten a Barrabás. Y sabemos por la historia de que Barrabás fue suelto en ese momento. Y así termina este capítulo 18. La historia continúa, la narración continúa, pero la dejaremos ya para la próxima semana y nos quedamos con ese momento de reflexión en, en que la verdad es importante que nosotros la conozcamos y la reconozcamos, que podamos reconocer esa verdad. Y esa verdad es una única. Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y Él vino para morir en tu lugar y en mi lugar. Lo que yo tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados y reconocerle, permitir que Él sea el Señor y Rey sobre mi corazón. Bueno, gente, que tengan una semana bendecida, que Dios le bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 19 para poder continuar con esta narración de esta historia tan triste, pero al mismo tiempo tan dulce, porque podemos encontrar la dulzura y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una semana bendecida, se les quiere. Bendiciones. Chao.